empezó el racionamiento, ¡buah! Entonces sí era duro aquello. Aquello era duro, unos meses, ¿no? O años, no es lo que contaría. Pero allí la gente se quedaba, no había nada. Todo extraperlo. Pero vosotros teníais caserío. Nosotros sí. Nosotros teníamos caserío y también matamos una ternera y a extranjis, porque tenías que declarar todo, no podías. Íbamos con el zorro que le llamábamos, con el saquito de corona al esto. ¿A Hunda? No, ahí por ahí no. Yo íbamos a Arandia o íbamos a Orobio a la noche. A oscura estaba por ahí, ¿no? O hacíamos harina con los molinillos que hacía Zaga, empezó a hacer molinillos de eso, pero pues salía como sería arena, por eso. Sí. Y luego pues el racionamiento, 100 gramos de cada cosa te daba. No sé si era Genaro Ristra o quién era el ministro entonces, y joder, se pasó canutas. La gente pasó más hambre que eso duró bastante eso, Porque yo ya creíamos que no íbamos a comer pan blanco más. Estábamos ya, sí, andábamos así un chusquito para todo el día. Y la gente cambiaba el fumador, algunos cambiaban el pan por el tabaco. Cambiaban. Te había la tarjeta y, oye, yo te doy la tarjeta del pan y tú me das el tabaco. Hacían cambio. Eso duró bastante tiempo,